Hola y bienvenidos a Cocina Gurú. Hoy haremos tarta de queso a la viña con la receta original y el resultado es un escándalo de delicioso, muy suave y cremoso, pero sobre todo muy fácil de hacer. Vamos primero a poner a precalentar el horno a 400 grados Fahrenheit o 200 grados Celsius mientras hacemos la masa. Para hacer la receta auténtica de la tarta de queso a la viña vamos a necesitar dos ingredientes lácteos: queso crema estilo Filadelfia y crema para batir o nata para montar. El queso crema se debe usar con toda la grasa para obtener un sabor y una textura óptimos. Y en cuanto a la nata para montar, es mejor no reemplazarla porque la grasa que contiene también nos garantiza la mejor textura para esta tarta de queso. Yo he utilizado la nata que tiene 35% de materia grasa y es perfecta. Pues bien, además de esto vamos a utilizar sal, azúcar, huevos y harina. Me gusta agregar un poco de harina para ayudar a que la tarta de queso se levante en el horno. Si quieres que el pastel de queso quede agradable y suave, es muy útil tamizar la harina antes de agregarla. También uso azúcar blanco granulada y huevos tamaño L. La tarta de queso vasca es famosa por tener un poco más de huevo que el resto. Vamos a ir mezclando todos los ingredientes. En pantalla les iré dejando las cantidades exactas y al final de este vídeo también le dejo la lista completa. Y mientras tanto te doy algunas recomendaciones para hacer la mejor tarta de queso a la viña. Usa siempre ingredientes a temperatura ambiente. Esto realmente ayuda a producir una tarta de queso suave y uniformemente horneada, así que planifícate con antelación. Y opcionalmente puedes incorporar vainilla, que le da un sabor buenísimo. No mezcles demasiado la masa. Apenas veas que todos los ingredientes están incorporados, deja de batir, para no alterar la textura que debe tener la tarta de queso. Eso sí, debe quedar una masa uniforme y sin nada de grumos. Al terminar este paso vamos a preparar el molde para hornear. Estaré usando un molde de 8 pulgadas. Me encanta que sea de este tamaño porque la tarta de queso quedará perfecta para mi gusto en cuanto al alto. Si usas uno más pequeño quedará más delgada. Forramos el molde desmontable de 8, 9 o 10 pulgadas, el que tengas en casa, y usa una hoja grande de papel de horno. Presionamos los bordes para que se acomode bien y luego añadimos toda la masa de la tarta de queso. Haremos esta tarta de queso al horno pero sin baño María, es una de sus características. Esta tarta de queso está destinada a subir y bajar mientras se hornea al mismo tiempo que crea hermosas crestas y grietas rústicas. El resultado es único. Solo recomiendo estar atentos en la parte superior de la tarta de queso porque los hornos inevitablemente doran la tarta de queso a velocidades ligeramente diferentes. Por lo tanto, recomiendo vigilar de cerca la tarta de queso durante los últimos 15 o 20 minutos de cocción para así asegurarte que la parte superior alcanza el nivel deseado del color dorado. Si comienza a oscurecerse demasiado, simplemente coloca suavemente un trozo de papel de aluminio sobre la tarta de queso. Vamos a hornear durante 50 o 60 minutos o hasta que la parte superior de esta tarta de queso se haya elevado y quede de este color dorado intenso, casi quemado, y el centro todavía se mueva ligeramente. Ahora les muestro cómo se ve al cortarla y les digo qué salsa usé para acompañarla, realmente combinan muy bien. Debes dejar que la tarta de queso se enfríe por completo a temperatura ambiente antes de cortarla. Y mi recomendación, aunque la puedes disfrutar así tal cual porque es exquisita, es que acompañes esta tarta de queso a la viña con una salsa de arándanos. No te puedo describir lo deliciosa que es esta combinación. Esta receta de tarta de queso a la viña, también conocida como tarta de queso vasca quemada al horno, es excepcionalmente ligera, cremosa, deliciosa, caramelizada y tan fácil de hacer que es casi infalible. Aquí te dejo la lista con todos los ingredientes para hacerla. Prepara esta rica tarta de queso a la viña con la receta original. Estoy segura de que a partir de ahora se convertirá en una de tus favoritas. Y por aquí te dejo un vídeo con otra deliciosa receta.